Un gran gusto volver a veros después de las vacaciones. Como ya veis, ya estamos de vuelta de esas vacaciones que hemos tenido y como ya dije en la escuela dominical, estamos vivos y enteros, a pesar de los camioneros, mayormente en España y en Francia. Pero bueno, también por Rumanía tuvimos un par de cositas por ahí. Bueno, nos alegramos muchísimo de poder estar de nuevo en comunión con vosotros. Os hemos echado mucho de menos. E incluso la alegría pues se hace completa al tener esa oportunidad de compartir con vosotros la palabra de Dios predicada hoy. Así que os invito a que abrís las Biblias en el Evangelio según San Marcos. Gracias, hermano. Capítulo 6. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, del versículo 45 al 52. Daré lectura al texto y después de eso el hermano Rodolfo, por favor, pide la bendición por la palabra predicada. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Hermano Rodolfo, por favor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos por el siervo que tú tienes enfrente, Señor, que podamos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que tú quieres decirnos esta mañana y, más importante, que lo podamos poner en práctica. Bendice a aquellos que no han podido venir, que lo bendice, Señor, esta familia. Gracias por Constantino, por usarlo, Señor, para darnos a nosotros tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Por si alguien se ha olvidado silenciar o apagar el móvil, pues os lo recuerdo. Antes de empezar la exposición del mensaje de hoy, quisiera primero desmentir un asunto que yo mismo dije en el último mensaje que di desde este púlpito. Me refiero a lo que dije con respecto a Steve Lawson. Al principio parecía que se trataba de una caída en pecado, caída que Steve Lawson tuvo la iniciativa de confesar y posteriormente ponerse a la disposición de la iglesia local para que ésta juzgara y aplicara la disciplina correspondiente. Pero, tristemente, ulterior se demostró que no se trataba de un arrepentimiento de parte de Steve, sino que en realidad se vio obligado a confesar sobre una relación que había durado ya 5 años. Confesó, no porque se arrepintió de su pecado, sino porque la familia de la mujer, que para el colmo era una jovencita de apenas 28 años, y si no me equivoco, él creo que tiene un poco más de 70, la familia de la muchacha le presionó a confesar. Y como si eso no hubiera sido suficiente, parece que Steve Lawson tampoco se quiere someter a la disciplina eclesiástica, motivo por el cual su iglesia local y por extensión la cristiandad, los que toman en serio la palabra de Dios, con base en los frutos que Steve dio, lo considera como gentil y publicano.
es decir, como un impío, como un no creyente, según la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 18. Consideré necesario hacer pública esa noticia, esa triste noticia, porque en el mensaje anterior lo di a Steve como un posible incluso ejemplo de arrepentimiento después de una caída, pero tristemente fue solamente una apariencia. Pero podemos aprender, hermanos, podemos aprovechar incluso esas tristes noticias y aprender y pidamos a nuestro Dios por nuestros líderes de la iglesia local. Los que servimos en medio de vosotros, especialmente los que servimos en la enseñanza, somos el blanco de los ataques del enemigo, porque el enemigo sabe, conoce la Biblia, el enemigo sabe que hiriendo a los líderes hace mayor daño a la iglesia. El enemigo sabe la estrategia de Mateo 26:31, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Hermanos, os pido, por favor, orad por nosotros, para que Dios nos guarde de los ataques del enemigo y nos guarde también del pecado que mora en nosotros, porque seguimos teniendo naturaleza pecaminosa que muchas veces, y tristemente, esa naturaleza pecaminosa muchas veces tristemente se manifiesta que nos lleva, en vez de glorificar a Dios y edificar la iglesia, traer tristeza, deshonra y vergüenza al nombre de Cristo. Orad por nosotros, para que el Señor nos guarde irreprensibles. Y también os quiero animar a que si se trata de cosas que no descalifican a un líder, a un siervo de Dios, tengan con nosotros la misma misericordia que tienen con ustedes mismos y perdonándolos. Pero si se trata de un asunto serio y grave, sed valientes y obedientes al Señor y confrontadnos con la Escritura, tal como nos enseñó la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia, repito, no son inmunes al pecado y a los ataques de Satanás. Así que una vez más, hermanos, por favor, orad por nosotros. Y vigiladnos para que podamos servir a Dios protegidos por medio de vuestras oraciones y de vuestro cuidado. Ya que hemos pasado de esta noticia triste y vergonzosa para la iglesia, podemos ya abordar nuestro texto. Pero como sabéis, tengo la costumbre, y creo que es correcto hacerlo así, antes de iniciar a abordar el texto, recordar el contexto de nuestro texto, y esto porque nos ayudará a entender mejor la enseñanza de hoy. Y me gustaría que, incluso si podéis, que vayáis ahí en Palestina, en vuestra imaginación, que veáis ahí las montañas, el mar, la tormenta, y trasladarnos un poco ahí en nuestra imaginación. Vamos a poder captar un poquito mejor la enseñanza que el Señor nos quiere dar por medio de este mensaje, de este pasaje. El pastor expuso en los últimos dos mensajes el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No sé si tendrá pensado en hacerlo en un tercer mensaje o no. Esto ya el hermano lo decidirá. Pero aparte de que el pastor ya lo expuso en dos ocasiones, tanto el evento de la multiplicación de los panes y los peces como el evento cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar son muy conocidos, no solamente en la cristiandad, sino en general. Así que, en mi intento de recordaros el contexto, me limitaré simplemente a hacer referencia a cómo finalizó ese día glorioso de aquel milagro, cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, para que así podamos entrar llanamente en nuestro texto. Y para esto os invito a que busquéis Juan 6, 14 y 15. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15.
En estos dos versículos leemos cómo terminó para la multitud aquel día. Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En primera instancia, los judíos estuvieron tan impresionados de este milagro que reconocieron a Jesús como el profeta que había de venir, el Mesías, el enviado de Dios. Y por eso estaban dispuestos a iniciar una revolución y proclamar rey legítimo a Jesús. Y de ahí en adelante, lo que conllevaría este acto. Tendrían que obligar a Herodes o abdicar, o había una revolución, una guerra, y seguramente pensaban que le iban a vencer, cosa que a su vez implicaría un acto de rebelión contra el Imperio Romano, porque Herodes él estaba en el cargo de tetrarca con el permiso del Imperio Romano. Y de ahí, pues si esto se daría, había una guerra de liberación, una guerra de independencia que los judíos pensaban que de ninguna manera podían perder. ¿Quién podría hacerles frentes si Jesús era el rey? El que pudo sanar enfermos, limpió leprosos, liberó a los poseídos por espíritus inmundos, transformó el agua en vino y ahora multiplicó los panes y los peces. Se creían invencibles. Si Jesús era el rey, eran invencibles, se creían invencibles. Justo en ese mismo día, antes de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor Jesucristo había sanado a los enfermos de ellos. Y dándole pan y peces, los suministros están asegurados. Si hay enfermos en la guerra, Jesús los sana, no hay problemas. No vamos a tener ninguna baja. Nuestro ejército invencible, suministros asegurados. En conclusión, de nuevo repito, con Jesús se creían invencibles. Y el ambiente que se respiraba era altamente eufórico y revolucionario, teniendo en cuenta que, al parecer, justo cuando los apóstoles habían regresado del ministerio al cual los había enviado Jesús, ese mini ensayo cuando fueron de 2 en 2 para predicar el Evangelio, justo cuando los discípulos vinieron también los discípulos de Juan el Bautista con la noticia de que Herodes le había decapitado a Juan. Se pedía venganza, se pedía justicia. Y qué mejor oportunidad de venganza, de justicia, que declarar a Jesús como rey. Los suministros están asegurados, la motivación supuestamente es la correcta, bajas no puede haber porque Jesús los va a sanar, así que vamos a la guerra, lo vamos a proclamar rey. Pero parece que Jesús no tenía los mismos planes, porque cuando ellos se animan más, Jesús se retira y ellos se quedan con las ideas. El problema es que los judíos no habían prestado atención a las profecías del Antiguo Testamento, que tan claramente hablaban del Mesías como el siervo sufriente del Señor, y como un libertador y salvador espiritual, no político y social, como un libertador de la esclavitud del pecado y de Satanás, un libertador que había de pagar el precio del rescate de su pueblo, un salvador de las consecuencias del pecado, un salvador de la santa y justa ira de Dios. Los judíos esperaban y querían un Mesías revolucionario, un Mesías político y social. E incluso los mismos apóstoles tenían estas expectativas con respecto a lo que tenía que ocurrir. Si os acordáis, 2 de ellos
se pidieron el lugar a la derecha y a la izquierda, que a lo mejor quizá podría equivaler en nuestros días al ministro de Interiores y ministro de Defensa. El problema es que esos dos tenían de apodo Boanerges, hijos del trueno. ¿Te imaginas a tener un hijo de trueno como ministro de Defensa? O como ministro de Interiores, o un hijo del trueno. Pensé que para el Ministerio de Igualdad lo mejor sería Judas. Creo que hacía buenas parejas con Irene Montero. Pero Dios había anunciado en su palabra un Mesías espiritual, un libertador de la esclavitud del pecado y de Satanás, uno que los había de salvar de la ira de Dios, uno que levantaría el castigo y la condena eterna de sobre su pueblo, uno que había de buscar a las ovejas perdidas y juntarlas en un rebaño y pastorearlas con paciencia, justicia y misericordia. Este es el contexto en cual se desarrolla nuestro texto. Y volvemos a leer los versículos 45 y 46 del capítulo 6 de Marcos. Volvemos a nuestro texto en Marcos capítulo 6 y damos de nuevo lectura a versículos 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Sorprendentemente, en pleno entusiasmo revolucionario, Cristo hace que sus discípulos se vayan de ahí a otro lugar, que se adelanten a Betsaida. Hace tiempo había oído, a no recuerdo quién, que decía que lo que en nuestras Biblias se tradujo con hizo a sus discípulos entrar en la barca, en original es mucho más enfático, más autoritativo, y que literalmente dice que les obligó, que no querían, pero Jesús les obligó a entrar en la barca para irse al otro lado. Y esa interpretación es confirmada por Miguel Núñez en su predicación sobre ese texto. Y eso que les obligó no fue de forma lenta, despacito, sino que fue enseguida. Enseguida Cristo obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Parece que los discípulos no estaban muy deseosos a obedecer el mandamiento de Cristo y por eso Él les obligó a entrar en la barca y remar en dirección a Betsaida. Jesús no permitió de ninguna manera que los discípulos permanecieran ahí. Y contestar el porqué de eso sería especular sin una base concreta a la contestación. Quizá una posible respuesta, pero le digo, es una especulación, quizá para que los 12 no se animaran más todavía con la euforia de la revolución. No sabemos el por qué. Es una posibilidad. Pero como le dije, lo repito, no tenemos ningún argumento para apoyar dicha afirmación. Es posible, pero no lo afirmamos con seguridad. Según el comentarista Matthew Henry, la multitud tampoco estaba por la labor de despedirse. Interpretación que es totalmente coherente con el ambiente revolucionario. Ellos querían hacerle rey a Jesús, no se querían ir. Eso lo encontramos, como hemos leído en los versículos del Evangelio según San Juan. La multitud tampoco quería irse, pero a pesar de ello, el Señor Jesucristo manifiesta firmeza, paciencia y misericordia y los despide. Los hace irse. Y después se retira al monte a orar. Destacamos aquí dos cosas. Por un lado, la disponibilidad que Jesús manifiesta en despedir a la gente, con paciencia, con firmeza y misericordia.
Podría haber tronado con voz como en el monte de Sinaí. Iros ya de una vez. Y habían corrido como conejos todos. Pero no. Cristo los despidió con firmeza, pero también con paciencia y misericordia. Por otro lado, vemos que el Señor Jesucristo buscó después la oración. Y tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento donde vemos que el Señor Jesucristo buscaba la oración de madrugada, en la noche, en la montaña, en el desierto, en su bautismo, en la comida, en el hacer milagros. En todo lugar y en toda situación Cristo oraba. Para Jesús la oración era una prioridad y un deleite. ¿Qué podemos aprender nosotros de esos dos versículos? Pues de esos dos versículos podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo dos cosas: disponibilidad y tacto con la gente y la necesidad de la oración. Con respecto a la disponibilidad y tacto con la gente, Jesús fue firme con la multitud. No permitió que lo declaren rey, aunque ellos lo querían. Pero no lo hizo con voz de trueno y relámpagos, como cuando dio la ley en Sinaí, como dije antes, sino que los despidió con paciencia y misericordia. Esta misma gente que en este momento le quería hacer rey, al día siguiente, cuando Cristo les declaró con qué intención le buscaba y que necesitaban creer en Él para tener vida eterna, esa misma gente que decía que quieren hacerle rey, al día siguiente lo despreciaron y lo desafiaron pidiéndole una señal para creer en Él. Que haga una señal, si ayer mismo hizo una señal, multiplicando los panes y los peces. Y Cristo, siendo Dios omnisciente, sabiendo que ellos iban a hacer eso el siguiente día, aún así los despidió con paciencia y misericordia. No sé cómo estás tú, pero yo confieso que a mí me cuesta mucho tener ese equilibrio de firmeza y al mismo tiempo paciencia y misericordia. Muchas veces soy firme, pero sin paciencia y misericordia. Los truenos y los relámpagos no me faltan muchas veces, pero la paciencia y la misericordia la necesito. Confieso que incluso algunas veces se me salen palabras que no deben salir de la boca de un creyente y mucho menos de la boca de un diácono. Y muchas veces me ha tocado arrepentirme y pedir perdón al Señor y a las personas que traté sin paciencia y misericordia. Lo confieso y estoy luchando con ello. Algunas veces lo consigo, pero otras veces no. Deseo y necesito este equilibrio y lucho por eso. Y el Señor me ofrece pruebas para aprenderlo a cada paso. En la familia, en la calle, en la sociedad, en el tráfico, en todo lugar. Hasta que aprenda yo a ser firme y al mismo tiempo paciente y misericordioso. ¿Y tú? ¿Cómo estás con eso? Ese equilibrio de firmeza con paciencia y misericordia. ¿También se te salen rápido los relámpagos y los truenos? O quizá tu problema es lo contrario, el de ser firme. Conozco hermanos, y más concreto a una hermana, que paciencia y misericordia tienen abundancia. Y pide por firmeza. ¿Eres tú uno de esos? El ejemplo de nuestro Señor que nos dejó es tanto en firmeza como en paciencia y misericordia. No solamente un lado, sino tanto uno como el otro.
no te haré más preguntas, solo te animo que te examines y que actúes en consecuencias. El segundo punto que vimos en estos dos versículos, no en el mensaje, estamos todavía en el primer punto del mensaje. El segundo punto de ese punto es la necesidad de la oración. No conozco a ningún cristiano que afirme que está contento con su vida de oración. Así que no te voy a preguntar si estás contento con tu vida de oración, porque ya sé la respuesta. Y si dices que sí, estás muy engañado. Todos sabemos que tenemos que orar más tiempo, más intenso, más amplio, más profundo. Y creo que tristemente la vida de oración de la mayoría de los creyentes, y me incluyo, hoy día se resume muchas veces a una lista de compras en cual pedimos a Dios salud, trabajo, paz en la familia, paz en la sociedad y poco más. Creo que muchos cristianos ni siquiera saben qué es la oración de gratitud, la oración de adoración, la oración de contemplación a Dios. Esa oración intercalada con el estudio bíblico, esa oración en cual uno se deleita en la presencia de Dios, aprendiendo, conociendo a Dios como Él es. Y de esa forma, conociendo a Dios como Él es, se somete a la voluntad de Dios y se deleita en que Dios es soberano sobre Él. Y en esas circunstancias, ese cristiano alinea su voluntad con la voluntad de Dios. Y digo que tristemente la mayoría de los cristianos no saben qué es eso. Por ejemplo, vemos ese tipo de oración en Ana, que la hemos estudiado muchos jueves, o María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué pensáis de ese tipo de oración en cual el cristiano se identifica y confiesa por el pecado del pueblo de Dios o por el pecado de la nación? Ese tipo de oración como hizo Daniel o Nehemías. Me vas a preguntar quién es Nehemías. También, tristemente, muchos cristianos no saben quién es Nehemías. Y si Daniel no hubiera estado en el foso de los leones, y que la historia de Daniel sea tan conocida, un clásico incluso para los niños, muchos tampoco sabrían quién ha sido Daniel. Y nos sorprendemos que no conocemos a Dios y que no tenemos oraciones de contemplación, que no tenemos una vida de paz, de tranquilidad. No te preguntaré cómo es tu tiempo de oración, porque sé que no está bien, igual que el mío. Pero sí te pregunto si harás algo para cambiar eso. ¿O vas a seguir igual? Intentarás apartar, aunque sean 5 o 10 minutos al día, para contemplar la hermosura de Jehová. Quedarte ahí pensando en, Señor, pero si tú eres tan bueno, y simplemente meditar en la bondad, en la majestad, en la soberanía de Dios y alabarlo por eso. Te identificarás con el pueblo de Dios y con la nación y pedirás la misericordia de Dios sobre su pueblo. Puedes empezar con los que conoces, los de aquí, de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, y pedir por ellos. Si no te acuerdas los nombres de todos, pues simplemente, Señor, te pido por ese rubio, no recuerdo cómo se llama, pero te pido que lo bendigas. Pedirás misericordia a Dios sobre tu nación, sobre la nación donde estás residiendo.
¿O seguirás conformándote con que, bueno, a mí no me va tan mal? Estoy bien. Tengo una familia más o menos bien. Pues, ya para qué tanto dolor de cabeza y luchas. Te animo. Te animo que no sigas así. Y que hagas un esfuerzo en mejorar tu vida de oración. Los versículos 47 y 48, los dos siguientes de nuestro texto, nos dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El texto paralelo del Evangelio según Mateo en 14:24, Mateo 14:24 si quieren seguir, dice lo siguiente. Mateo 14:24 dice: y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. De aquí podemos entender que el viento que soplaba en contra no era una ligera brisa, sino que tenía una intensidad notable. No era una tormenta como la anterior, la que vimos un poquito antes. Esa tormenta en cual temían por perder incluso la vida. Pero era una situación bastante difícil. No tan exagerada como aquella vez, pero era una situación bastante difícil. Juan nos ayuda a entender un poquito mejor y él añade en su Evangelio algún detalle más. En los versículos 18 y 19 del capítulo 6, Juan dice lo siguiente: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Entonces, Juan dice que se levantaba el mar con un gran viento. El viento era bastante fuerte y no a favor, sino en contra. Con todo esto, los discípulos habían avanzado unos 25 o 30 estadios, es decir, unos 5 kilómetros. Un estadio equivale a 185 metros. Recordemos que, en un principio, los discípulos ¿querían irse o no querían irse? No querían irse. Querían quedarse con Jesús. Se les añade el detalle de que un gran viento que levantaba el mar y azotaba la barca era contrario. Y con todo eso avanzaron unos 5 kilómetros. Nosotros, aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, no tenemos la costumbre de espiritualizar la Biblia, así que no voy a decir que el mar simboliza el mundo que está en contra, el viento son las corrientes de pensamiento que están en contra de nosotros y la barca es la iglesia y mientras estamos dentro. No voy a decir esto, porque no sería lo correcto en interpretar la Biblia de esa forma. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nosotros observamos lo que dice la Biblia, interpretamos en base a la observación y aplicamos en base a la interpretación, la escritura tal como nos la dejó Dios. Así que observando el texto podemos entender que las penalidades, la fatiga, los problemas y dificultades físicas eran parte del entrenamiento, de la preparación que los discípulos de Jesús debían tener. El Señor los manda en la tormenta. Pero lo que llamó sobre todo mi atención en estos dos versículos con respecto a los apóstoles es la obediencia, la perseverancia en obedecer a Cristo. Al principio no querían irse. Y a pesar de que, por lo que aparenta el texto bíblico, no recibieron ninguna explicación de parte de Jesús de por qué tenían que irse antes y no con Él como acostumbraba, seguirle a Jesús, estar con Él, a pesar de que no reciben ninguna explicación de parte de Jesús, y seguramente no entendían qué lógica tiene eso. Recordamos también que estaban extremadamente cansados, acababan de venir de ese viaje misionero, y en un principio el Señor Jesucristo les había dicho, vamos a
retirarnos para descansar. Pero cuando quieren descansar, viene esa multitud, ocurre la sanación, la multiplicación de los panes y los peces, y ahora al caer la noche Cristo los manda iros al otro lado, a remar, con un viento en contra. Y aún así los pilla a las 3 de la madrugada, seguir remando. De mala gana, con dudas, sin entender el porqué de esa travesía nocturna del mar de Galilea, los discípulos al final obedecen a Cristo. Hermanos, os quiero animar a que sigamos el ejemplo de esos discípulos, porque muchas veces no entendemos lo que el Señor nos manda hacer. Tenemos que reconocer, muchas veces no tenemos ganas de obedecer a Dios. Muchas veces estamos cansados por las circunstancias, por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero tenemos que aprender, tenemos que tomar ejemplo de esos discípulos y, aún en esas circunstancias, obedecer a Dios. Es incluso mejor obedecer de mala gana, sin entender, que desobedecer. Tenemos que obedecer sea cual sean las circunstancias. Por supuesto, mucho más deseable sería obedecer de buena gana, con alegría, pero si hay circunstancias en tu vida en cual no entiendes qué te exige Dios, no entiendes por qué ocurre lo que ocurre a tu alrededor, aunque no entiendes, aunque no tienes ganas, obedece a Dios. El otro detalle que llamó mi atención en estos dos versículos es que Jesús vio a sus discípulos. Pero a ver, ¿cómo que los vio? Jesús estaba en el monte, los discípulos estaban en el mar, a unos 5 kilómetros aproximadamente, era de noche, las olas eran grandes y ocultaban la barca entera, no solamente a los discípulos. ¿Cómo que Jesús los vio? Literalmente era imposible. Sí, literalmente imposible para un hombre normal y corriente, pero no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo no es solamente 100% hombre, sino que también es 100% Dios. Y aunque el Señor Jesucristo en la encarnación se había despojado de su gloria, de su majestad como Dios, no se había despojado de sus atributos divinos. Él seguía siendo Dios omnipresente. Y aunque como hombre el Señor Jesucristo estaba en el monte orando, como Dios estaba en el monte y en el mar y en todo lugar. Ese atributo de la omnipresencia de Dios últimamente nos ha tocado mucho. Nos hemos chocado mucho con ese atributo, tanto en el discipulado, en la escuela dominical, en las predicaciones, en el estudio bíblico de jueves y también algún que otro domingo. ¿Será que Dios nos quiere ya enseñar algo que todavía no conseguimos captar de la omnipresencia suya? Tristemente, la mayoría de los cristianos, o bueno, quizá es atrevido decir la mayoría, muchos cristianos, entienden que el atributo de la omnipresencia de Dios quiere decir que Dios es tan grande que abarca el universo entero y más allá del universo creado. Pero eso no quiere decir, eso no es una definición de la omnipresencia de Dios. Esto es una de las partes de la infinitud de Dios, no de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. ¿Algún hermano que están en el discipulado se acuerdan la definición parafraseada? No tiene que ser literal, tal cual. ¿Qué nos dice la omnipresencia de Dios?
una alumna que estudia bien. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios, todo el ser de Dios, está presente en todo lugar al mismo tiempo, y eso desde siempre y para siempre. Todo el ser de Dios está en todas partes al mismo tiempo, desde siempre y para siempre. Cristo los vio a los discípulos remando en el mar porque en su naturaleza divina estaba ahí presente con ellos, aunque en su naturaleza humana estaba en el monte orando. Eso también lo vimos cuando Jesús le dijo a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esto es así porque Cristo, aunque se despojó de su gloria divina al hacerse hombre, no se despojó de sus atributos divinos. No se convirtió en un mini Dios. Él ocultó su majestad, su gloria eterna, pero no fue menos Dios que antes de su encarnación o después de su ascensión al cielo. Cristo es Dios eterno, Dios verdadero de Dios verdadero, como lo dice el credo. Hermanos, repito, hemos hablado en varias ocasiones de las implicaciones y aplicaciones del atributo de la omnipresencia de Dios. Así que no insistiré mucho en este aspecto, pero no puedo ignorar lo que entiendo que en la providencia de Dios Él nos quiere enseñar. Como creyentes entendemos que la presencia de Dios está con nosotros para bendecirnos, para protegernos, para sostenernos, para animarnos, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, disciplinarnos y castigarnos cuando es necesario. La doctrina de la omnipresencia de Dios trae al corazón del creyente tanto paz, ánimo y sustento, así como humillación y exhortación a vivir en santidad. Y por supuesto, esperanza firme y eterna. Si tuviéramos presente esta verdad en nuestra mente y en nuestros corazones, muy diferente sería nuestra manera de vivir. Dios está presente todo el tiempo con nosotros y ni se duerme ni se distrae con otras cosas. Es más, Dios está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo si verdaderamente somos creyentes. Hermano, te quiero decir que el hecho de que tú y yo seamos o no conscientes de esta verdad no cambia con nada esta maravillosa verdad de que Dios es omnipresente. Sea que tú lo entiendas o no, sea que tú lo creas o no, Dios sigue siendo omnipresente. Pero en cambio, si tú no eres un cristiano auténtico, la verdad de la omnipresencia de Dios es algo que debe aterrorizarte. Porque todos tus pecados los cometiste en la misma presencia de Dios. Y esos pecados no son perdonados en Cristo si tú no eres un cristiano. Dios mismo es testigo ocular y suficiente para testificar en tu contra en el juicio final. Y serás condenado al fuego eterno, al castigo eterno. El testimonio de Dios va a ser suficiente. Así que, ¿por qué no vienes hoy a los pies de Cristo y confiesas tus pecados? ¿Por qué no vienes hoy a los pies de Cristo y te arrepientas genuinamente y crees en Él? Porque Él cargó sobre Él en la cruz los pecados de pecadores como tú y como yo. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo?
para obtener el perdón de pecados. Él te llama hoy, por medio de esa predicación, aunque sale de la boca de un pecador como tú, un hombre débil, con muchos errores, pero aún así es la palabra de Dios y te llama al arrepentimiento. El último punto del mensaje de hoy es un punto que falta en nuestra Biblia, en nuestro texto. Eso sí es nuevo. Voy a tener un punto de predicación que no existe en la Biblia. No existe en ese texto. Los que habéis leído y estáis familiarizados con los evangelios, sabéis que en ese relato del evangelio de Marcos, hay algo que falta, un detalle importante, un detalle notable. ¿Qué es lo que falta en ese texto? Un detalle que, una parte que Mateo sí lo da. Bueno, no busquéis ahora en las Biblias a ver qué pone en Mateo y no pone en Marcos. ¿Qué falta en Marcos? El hecho que Pedro también caminó sobre el mar igual que Jesús. Pedro le dijo al Señor cuando se acercaba: Señor, si eres tú, mándame que yo venga a ti. Y el Señor dijo: ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el mar igual que Cristo. Pero ¿por qué falta en el relato de Marcos? He pensado en una posible explicación y me parece que es la más probable. El Evangelio según Marcos es conocido también como las Memorias de Pedro. ¿Por qué? Pues a petición de los hermanos de la iglesia de Roma, donde Pedro y Marcos habían estado un tiempo, Marcos escribió lo que Pedro les había enseñado cuando estuvieron ahí juntos en Roma. Si os acordáis, cuando hemos hablado en la introducción del Evangelio según Marcos, habíamos dicho que ese Evangelio se escribió por eso, humanamente hablando. Los hermanos de la iglesia de Roma le pidieron a Pedro que deje relatado, escrito, lo que él les había predicado. Y como Marcos servía a Pedro en ese tiempo como intérprete y como secretario, Marcos escribió lo que Pedro le estaba dictando. Y Pedro no le cuenta la historia en cual él estuvo caminando sobre el mar. Creo que el Espíritu Santo le inspiró a Pedro para omitir este detalle, para que no lo publique él, sino que otro de sus consiervos, es decir, Mateo. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que su experiencia personal ocultara de alguna forma la majestad de Cristo, la maravilla de Cristo. Creo que el Espíritu Santo le inspiró a Pedro para omitir este detalle, para que no lo publique él, porque el púlpito no es un lugar de donde el predicador ha de contar sus experiencias, aunque sus experiencias vividas como creyente, aunque son experiencias vividas como creyente. El púlpito no es para contar las experiencias, sino para predicar a Cristo. Su majestad, su gloria, su belleza, su evangelio, su poder, su bondad, su justicia, su ira, su celo, su amor. Pero predicar a Cristo, no las experiencias del predicador. Recuerdo que hace unos años alguien me habló y me recomendó un predicador. Ese predicador es pastor en una iglesia que tiene una estación de radio aquí en Madrid. No le daré el nombre para que no lo relacionéis con Juan Cano. Ay, perdón, se me salió. Pero bueno,
Alguien me dijo, escucha una predicación de ese hermano, que predica muy bien. La escuché y después de un tiempo, cuando nos volvimos a encontrar, dice, ¿qué tal? Está muy entusiasmada. ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché. ¿Y qué dice? ¿Qué opinas? Digo, pues, que se predica a sí mismo. ¿Cómo eso? Digo, es que es más de la mitad del mensaje, incluso rodando al 70% del mensaje, contaba sus experiencias y chistes, bromas en cuál era el protagonista. Pero muy poco hablaba de la Biblia y de Cristo. Si hablaba, yo fui a tal cosa y ahí ocurrió no sé qué, y ahí ocurrió no sé cuál, y ahí hice esto, y ahí al otro lado hice no sé qué. Sí, fue por la gloria de Dios, pero yo fui el instrumento. No me parece lo correcto. Bueno, a este punto tenemos una aplicación que os será a vosotros difícil obedecer, pero tenéis que hacerlo. Porque es obedecer a Dios si lo hacéis. Si alguno de nosotros, sea quien sea, un invitado, algún hermano que predica, yo mismo o incluso el pastor, dejamos de predicar a Cristo y la palabra de Dios para contar nuestras experiencias, o peor todavía, para convertir el tiempo de la predicación de la palabra de Dios en un tiempo de entretenimiento y bromas, tenéis la obligación delante de Dios a impedir tal cosa. Vosotros, los miembros de la Iglesia, tenéis la obligación de impedirnos a cambiar el púlpito en una escena en cual contamos nuestros chistes, nuestras bromas o nuestras experiencias, porque el púlpito es para predicar a Cristo. En el culto público se ha de predicar la palabra de Dios y no contar mis experiencias. En el tiempo de estudio bíblico se ha de estudiar la Biblia y no contar mis experiencias. En el tiempo de la meditación bíblica se ha de meditar sobre un texto bíblico y no contar mis experiencias o mis bromas. Bueno, hermano, con eso estás diciendo que está prohibido entonces contar mis experiencias, el cómo me ha bendecido Dios en tal o tal circunstancias. No, no estoy diciendo eso. Puedes hacerlo, por supuesto, pero no en el tiempo de la predicación de la palabra, no en el tiempo del estudio bíblico, no en el tiempo de la meditación bíblica. Hay un tiempo en cual compartimos bendiciones, experiencias. Hay un tiempo en cual pedimos oración por situaciones. Pero el tiempo de la predicación es para predicar a Cristo. Solamente si pienso en el momento de hoy que me ha tocado ese texto, incluso es el texto de mi primer mensaje en un culto público, hacía por ahí unas décadas, un par de décadas, un poco más. Si lo hubiera tomado de esa forma, y justo ahora, incluso después de la vuelta de nuestras vacaciones, hoy si fuera para contar experiencias y bromas y chistes, me daría, como dijo el pastor una vez con un sueño que tuvo y que se le olvidó, me daría no para un mensaje, no para dos, me daría para un libro. Le pondría un poquito de chispa, porque ya habéis visto que en algún que otro momento me sale. El pastor dice que mi forma de bromear es un poco rara, pero bueno, algunas veces me salen bien las bromas. Hubiera tenido, gracias, habría tenido suficiente material y no tendría que estar yo estudiando y esforzándome a encontrar qué es lo que Dios nos quiere transmitir por este mensaje. Os hubiera contado un montón de experiencias y de bromas. Por ejemplo, os habría podido decir, eso, tomad lo que no forma parte del mensaje. Volvemos de Rumanía, todo el mundo nos amó, todo el mundo quería hacerse fotos con nosotros, hasta el tráfico de Francia se quiso hacer una foto con nosotros. Lo único que no creo que salí sonriendo, porque mi mujer siempre me dice, pero sonríe cuando hacemos fotos, porque no sonríes nunca. Seguramente en la foto que nos hizo el tráfico de Francia no voy a salir sonriendo. Me salen, de vez en cuando me salen. Pero el púlpito no es para eso, hermanos. El púlpito no es para contar mis experiencias, mis bromas, mis chistes. El púlpito es para predicar a Cristo. ¿Por qué predicar a Cristo?
Primero, porque Dios así lo decretó, así lo mandó. Y segundo, porque por la predicación del Evangelio de Cristo, las almas perdidas se salvan y los cristianos son edificados, no por mis bromas. Tú, si eres creyente, vas a crecer en el conocimiento de Cristo y en santidad, no si te cuento 2 chistes o 4 experiencias. Vas a crecer en el conocimiento de Cristo y en santidad si yo te predico quién es Cristo, quién es Dios. Y un no creyente no se va a convertir si yo le cuento que estuve a punto de tener 7 accidentes cuando fui a Rumanía, pero Dios me guardó. Sí, vale, te guardó a ti, pero yo tuve la semana pasada, a mí me chocó un rumano teniendo yo el coche parado. Te guardó a ti, pero a mí no. ¿Lo entendéis? Contando experiencias y bromas, nadie se salva y nadie va a ser edificado. Ofreceríamos un tiempo entretenido, agradable, pero ni se salvaría nadie, ni nadie sería edificado. Y nos congregamos no para contar chistes y experiencias, nos congregamos para adorar a Dios y para crecer en la comunión cristiana, en el conocimiento de Dios y en santidad. A esto nos ayude Dios. El siguiente domingo, si el Señor lo permitirá, continuaremos con la exposición del mismo texto y en esa ocasión abordaré el tema principal de este. Pero hasta entonces, en conclusión, os quiero recordar las aplicaciones de este mensaje. Hermanos, orad por nosotros para que Dios nos mantenga firmes en su camino. Los líderes de la Iglesia no somos inmunes al pecado y a los ataques de Satanás, sino todo lo contrario, somos el blanco principal del enemigo. Necesitamos que oréis por nosotros, para que Dios nos guarde. Pidamos también al Señor que nos dé equilibrio en nuestras vidas para ser firmes y al mismo tiempo pacientes y misericordiosos. Obedezcamos a Dios aunque sea sin entender el porqué, incluso de mala gana, pero obedezcámoslo. Por supuesto, sería mucho mejor obedecerle de buena gana, con alegría, sometiéndonos bajo su autoridad, bajo su soberanía. Pero si hay momentos en cual no entiendes el porqué, no entiendes las circunstancias, pasas por dificultades, por dolores, aún así, en esas circunstancias, obedece a Dios. Descansemos, confiemos en el Señor que está con nosotros y en nosotros si somos cristianos, en todo lugar, para siempre. Y preservemos el púlpito. No permitamos que se convierta jamás en un lugar donde el predicador es el protagonista, ni mucho menos en un lugar de entretenimiento. El púlpito es sagrado, porque ha sido creado y destinado a la tarea sagrada de que desde el púlpito se predique el Evangelio y toda la palabra de Dios. No me refiero que es sagrado, que esa madera es sagrada, que le hemos hecho aceite sagrado o le hemos hecho alguna misa para santificarlo. No en ese sentido. Es sagrado porque Dios ha designado que desde el púlpito se predique la palabra sagrada de Dios. Por tanto, 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.